En ese caso, esa consulta es para analizar la evolución, ¿sí?, del tratamiento. Entonces, como sugerencia, pueden ser las preguntas que le ocurre, por qué viene, cuál es su molestia, siempre amablemente, ¿sí? Cuando nos contesta el paciente, nosotros debemos escucharlo, pero colocar en la historia clínica una manera más escueta posible, ¿sí? Hay dos modos de registrar este tipo de información. Se anota con los datos recogidos como el paciente lo dice, con sus propias palabras, pero siempre de manera escueta, ¿sí? O bien se anota los datos con lenguaje técnico médico. De las dos formas son correctas, pero si nosotros no manejamos de manera idónea el lenguaje técnico, es preferible la opción 1, ¿sí? Bien, esto es el núcleo del interrogatorio. Hay que ver el origen, la evolución cronológica, las características, los síntomas, signos, tratamientos efectuados anteriormente, resultados de los mismos, causa de abandono si el paciente abandona el tratamiento. O sea, son distintos interrogatorios que nosotros debemos colocar en la historia clínica. Hoy en día las historias clínicas ya están realizadas de una manera que la anamnesis es práctica, ¿no? Para hacerla, pero siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque de la minuciosidad de este rastreo depende del éxito del profesional, ¿sí? Aquí se necesita habilidad, se necesita interés, ¿sí? Es importante de que nosotros logremos que el paciente nos cuente los detalles de todo lo que a él le sucede, ¿sí? Hay que darle importancia en el momento en que nos brinda esa información. Muchas veces el paciente no lo cuenta porque tiene pudor, porque tiene temor o porque verdaderamente ignora qué es lo que le pasa. Entonces tenemos que tener esa habilidad nosotros para poder sacarle esa información al paciente y que se sienta cómodo y seguro de que esa información queda solamente en la historia clínica, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo que es confidencialidad, brindarle la seguridad a él que esa información no la va a manipular nadie más que el personal habilitado, personal de salud, ¿sí? Cabe aclarar. Entonces, es importante preservar esa información. Por ejemplo, les puse un ejemplo en las clases anteriores, ¿no? De que si nosotros estamos registrando a un paciente, realizando la historia clínica, es bueno que si estamos con otros compañeros, no saquemos la mirada sobre el documento y sobre el paciente. O sea, nada debe entorpecer esa comunicación. ¿Por qué? Porque se corta la comunicación y es en el momento donde el paciente queda quieto, queda callado, no brinda la información porque nosotros le quitamos interés a esa información. Entonces, es importante la concentración cuando uno realiza la historia clínica, la ficha, ¿sí? Porque no debemos quitarle el interés y demostrarle al paciente que verdaderamente necesitamos esa información. Bien, a medida que el médico avanza irá formándose una idea del síndrome, ¿sí? Se puede presentar en consecuencias, habrá preguntas dirigidas, pero sin orientar la respuesta.
respuesta. Esto es en cuanto a la anamnesis. ¿Qué es la historia clínica? Una verdadera biografía médica del paciente, ¿sí? Siempre se debe tener en cuenta que hay que interrogar desde la niñez. Lo vimos también en enfermedades comunes, que hay algunas enfermedades que son hereditarias, ¿sí? Genéticas y degenerativas también. Entonces ahí vemos las características de las distintas enfermedades. Por lo tanto, siempre debemos interrogar desde la niñez al paciente, ¿no? Cuando hablamos de antecedentes patológicos, es todas las enfermedades que padeció el paciente. Siempre se debe realizar de forma lógica, ¿sí? Por ejemplo, tampoco es una exageración, porque no tiene sentido indagar a un paciente de 85 años cuando nos comenta, nos dice que le duele las articulaciones, ¿sí? O sea, entonces no es en ese caso preguntarle si tuvo o no varicela en la infancia. Entonces siempre hay que buscar la relación en cuanto a la pregunta nuestra de acorde a la edad, ¿sí? Que es lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, preguntar si tuvo o no varicela, si es importante preguntar cuando estamos haciendo una historia clínica de un niño, ¿sí? En ese caso es una historia clínica pediátrica, pero bueno, ahí es importante tener en cuenta la habilidad nuestra de saber qué tipo de pregunta vamos a realizar en el momento en que desarrollamos la historia clínica, ¿sí? Aquí tenemos algunos tips, ¿sí? Que hay enfermedades que dejan inmunidad permanente o transitoria, muchas veces dejan secuelas. Hay enfermedades que se pueden repetir o que pueden facilitar la aparición de otras, ¿sí? Entonces siempre es conveniente preguntar qué tratamientos es efectuados, si existen tratamientos que llevan más de 4 semanas, rechazos al trabajo, rechazos para ingreso a seguro militar, servicio militar, que vacunaciones, o sea, este tipo de registros siempre sigue un orden cronológico por tipo de patología clínicas o quirúrgicas, ¿sí? Y en el caso de las mujeres es importante consignar la historia ginecológica y obstétrica. Lo anterior era los antecedentes patológicos. En este caso vemos lo que es herederos o familiares, ¿sí? Pueden consignarse las patologías padecidas por sus ascendientes o descendientes y también los colaterales, ¿no? El tema de los convivientes, en el caso de que sean enfermedades transmisibles, está bueno consignarlo dentro de la historia clínica. Lo importante es por ejemplo, la carga hereditaria que puede tener, que vimos algunas de las enfermedades comunes, la diabetes, hipertensión, ¿sí? Alguna anemia, ¿sí? También siempre hay que tener en cuenta este tipo de datos. Se debe averiguar en cuanto a que la alimentación del paciente, ¿no? No solamente el tipo de alimentación, sino la periodicidad de la alimentación, o sea, qué tipo de hábitos tiene, si tenía, si los cambió de acuerdo a las indicaciones del profesional, porque pueden generarse patologías como la anemia, la anorexia, la bulimia, ¿sí?
hasta la gastroenteritis, gastritis, ¿sí? Este tipo de enfermedades se pueden generar en cuanto al cambio o al tipo de alimentación del paciente. Entonces, es importante también qué tipo de alimentación. Hay que ver si cambió la conducta alimentaria, si hace una actividad física, qué tipo de actividad, cada cuánto lo hace, ¿sí? También apetito, si tiene apetito. Hay que ver el día del paciente, además de sus tareas, deberán anotarse las horas de distracción y de descanso. Entonces ahí podemos ver que el profesional va a analizar si el paciente tiene un desorden dentro de sus hábitos, ¿no? De sus hábitos diarios, si lo tiene al desorden o no. Entonces, ahí analizará y verá si en qué momento se le puede dar, diagnosticar un tratamiento, cómo lo debe tomar, o si debe cambiar su cuadro de alimentación, si debe realizar actividades físicas, ¿sí? En cuanto a los hábitos, también es importante esto, lo que es el hábito tóxico, ¿sí? Con respecto a que al alcoholismo, al tabaquismo, a la ingesta de mate, ingesta de otros medicamentos, si consume drogas ilícitas, ¿sí? En todos los casos siempre hay que ver el tiempo de la adicción, la cantidad y la periodicidad. Si lo tiene o si es actual, si lo consume actualmente o si hubiese abandonado ese paciente alguno de estos hábitos tóxicos, en qué tiempo, o sea, qué tiempo pasó de haber abandonado estos hábitos, también es importante volcar en la historia clínica. Bien, hasta aquí hemos visto lo que sería lo coloquial, ¿sí? De interrogatorio. Ahora vamos a ver lo que sería la anamnesis sistémica, ¿sí? ¿Para qué sirve la anamnesis sistémica? Esto es importante, efectuar un interrogatorio por órgano, por sistema o por aparato, ¿sí? Tratando de recoger los síntomas y signos que tuvieran relación con la enfermedad actual. Y que si esto se hubiera sido pasado por alto, ¿m? Entonces hay que recoger todo lo posible existente de un estado del paciente dentro de todo, ¿sí? Y efectuar de una forma concisa, siempre la forma concisa dentro de la historia clínica no se debe extender demasiado en cuanto a la información que brindamos. Concisa significa abreviada, corta, pero no debe faltar información. Esto es importante porque es un interrogatorio, digamos, del acto médico, ¿no? ¿Y por qué es fundamental? Porque el interrogatorio del acto médico lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque basándonos en el interrogatorio del acto médico, nosotros vamos a poder recabar información de las historias clínicas, vamos a poder manejarnos con las historias clínicas. Entonces, tenemos, por ejemplo, es imprescindible interrogar para lograr un buen diagnóstico, hay que saber escuchar, ¿sí? Que ocupa la mayor parte del tiempo dedicado a la consulta, el interrogatorio es difícil. Para que realizarlo es imprescindible lograr la confianza del paciente, que en consecuencia una correcta relación médico-paciente es primordial. El paciente se tiene que sentir cómodo con el profesional, ¿sí? Por ejemplo, hay mujeres, por darles un ejemplo, hay mujeres que prefieren
médicos ginecólogos o si no, médicas ginecólogas. Entonces, todo depende de cómo se siente el paciente, si se siente cómodo o no. En este caso, tratándose de la privacidad de una mujer, ¿sí? Hay mujeres que se sienten cómodas con médicos varones y no con mujeres, o viceversa, ¿sí? Entonces, esta relación es necesaria.